Apreciados alumnos del cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Zootécnica que reciben la asignatura de Sanidad Animal, mediante esta presentación vamos a desarrollar el subtema correspondiente a los mecanismos generales que permiten el establecimiento de las enfermedades en los animales, especialmente en aquellas especies de interés productivo, recordando que este subtema corresponde o hace parte a la unidad temática número 1 de nuestra asignatura, en la cual estamos abordando o revisando los fundamentos y la importancia del estudio de la sanidad en la producción animal. Como siempre lo solemos hacer, primero que todo vamos a definir cuál es el objetivo fundamental que nosotros tratamos de alcanzar mediante el desarrollo de esta clase. Dicho objetivo es básicamente explicar los mecanismos que permiten el establecimiento de agentes patógenos de diversa clase en el organismo de los animales domésticos. Cabe primero que todo hacernos o plantearnos la siguiente pregunta: ¿cómo se produce el establecimiento de una infección, de un proceso infeccioso o en definitiva de una enfermedad en los animales? Tenemos que señalar que para que un agente patógeno, un microorganismo patógeno de cualquier origen, ya sea una bacteria, un virus, un hongo, un protozoario, llegue a producir una infección o una enfermedad, tiene que producirse una serie o secuencia definida de eventos. Cuando decimos secuencia definida de eventos, hablamos de una serie de sucesos que ocurren con un orden cronológico. Estos sucesos son básicamente los siguientes. Número 1, tiene que existir en el ecosistema, en el medio ambiente, un reservorio natural como fuente de estos agentes patógenos. En segundo lugar, el agente o agentes patógenos tienen que ser necesariamente transmitidos a un huésped susceptible. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de las fuentes naturales que representan reservorio de los agentes patógenos tiene que producirse el traslado, el salto o la transmisión desde dichas fuentes o reservorios a un individuo, un organismo, un animal sano y susceptible. La palabra susceptible quiere decir que básicamente corresponde a un organismo animal que, dado aspectos epidemiológicos, es susceptible o sensible de ser afectado en su salud por el patógeno mencionado. En tercer lugar, se tiene que producir un proceso invasivo mediante el cual el microorganismo ingresa en el huésped y se multiplica. Para que esto suceda, el microorganismo tiene que desarrollar por su parte también una serie de mecanismos o medios que le permitan superar, doblegar ciertas barreras naturales de defensa que la mayoría de organismos animales poseen justamente para defenderse de la agresión o el ataque de agentes patógenos, de los cuales hablaremos de manera más detallada en el desarrollo de esta presentación. Finalmente, el microorganismo o agente patógeno, una vez que se ha establecido, recuerden ustedes que hablábamos del proceso de colonización, que determina que el microorganismo patógeno ingrese por diferentes vías al cuerpo o al organismo del animal susceptible, comienza su proceso de multiplicación o reproducción, y una vez que alcanza cierto nivel o masa crítica, provoca daño, provoca alteraciones, provoca desórdenes, es decir, lesiona la salud del huésped dependiendo de los distintos mecanismos de patogenicidad. Recuerden ustedes que el término patogenicidad hace alusión a la capacidad que tiene un agente patógeno de provocar enfermedad, existiendo agentes que son más patógenos que otros, es decir, con una mayor capacidad infectiva que otros microorganismos. Y además tenemos que distinguir también en este sentido lo que es la virulencia, que se relaciona a la mayor o menor intensidad con la cual un agente patógeno puede provocar enfermedad. En esta diapositiva nosotros podemos ver descrito de una manera más esquemática lo que se denomina la cadena epidemiológica, que no es otra cosa que una figura en la cual se representan cómo se produce la transmisión y el desarrollo de las enfermedades en la naturaleza, comenzando siendo coherentes con lo que estamos desarrollando con el reservorio. El reservorio, como hemos dicho, pues generalmente está constituido por cualquier especie animal u organismo de diferente especie que dentro de la evolución biológica de los diferentes parásitos o agentes patógenos se ha convertido en un reservorio para dicho agente patógeno o parásito, es decir, ha llegado a desarrollar muchas veces relaciones de inmunotolerancia o de asociación interespecífica con ese agente patógeno. Luego tenemos en segundo lugar que tiene que haber una puerta de salida, es decir, el agente patógeno o el parásito tiene que abandonar el organismo de ese reservorio natural que tiene que desarrollar, como se sugiere aquí en el tercer eslabón de la cadena, mecanismos particulares que le permiten transmitirse, es decir, muchas veces cuando hablamos sobre todo de enfermedades parasitarias hablamos de
los ciclos biológicos evolutivos que determinan que hayan etapas exógenas o que ocurren fuera de uno de los huéspedes intermedios o intermediarios dentro del proceso de enfermedad, en este caso de las parasitosis. Luego de que el agente patógeno utiliza una puerta de salida para salir de su reservorio natural, se multiplica en el ambiente exterior y desarrolla mecanismos específicos para poder transmitirse, tiene que superar, tiene que doblegar o franquear puertas de entrada que le permitan ingresar al organismo del individuo o del huésped susceptible. Dijimos ya que es un organismo animal que por factores epidemiológicos y de biología evolutiva hace parte del ciclo biológico de un agente patógeno, de un parásito. Entonces, luego de que ocurre esto, pues el agente patógeno del parásito lleva a cabo su proceso de establecimiento, de colonización, de multiplicación o replicación, produciéndose entonces, por lo tanto, la enfermedad. Y como esto es un ciclo, el agente, en este caso el huésped susceptible, dependiendo de las diferentes derivaciones que se produzcan en el proceso patológico, puede a su vez convertirse también en un reservorio o una fuente de transmisión del agente infeccioso, reiniciándose nuevamente el ciclo dentro de la cadena epidemiológica. También tenemos este ejemplo interesante de mencionar, en el cual se explica esquemáticamente cómo se produce la transmisión en la naturaleza de una enfermedad conocida con el nombre de la leptospirosis. La leptospirosis es una enfermedad provocada por un microorganismo bacteriano, una bacteria gram negativa, perteneciente a la familia Leptospiraceae, específicamente al género Leptospira. La Leptospira es una bacteria que por su morfología se considera una espiroqueta, es decir, es una bacteria que tiene la forma de un sacacorchos o tirabuzón, que es muy ubicua o muy difundida en la naturaleza. Existen más de 200 especies reconocidas en la naturaleza, pero entre ellas hay alrededor de unas 7 a 11 serotipos que se consideran patógenos, es decir, causantes de enfermedades para los animales, ya sean estos domésticos o silvestres, y lo más preocupante es que es una enfermedad zoonótica, es decir, que nosotros, los seres humanos, también hacemos parte del ciclo evolutivo o biológico de esta enfermedad. Generalmente, ¿cómo se sucede o produce el mecanismo de transmisión de esta enfermedad? Inicia básicamente con reservorios, que en este caso son animales infectados, pueden ser caninos, porcinos, bovinos y también roedores. Los roedores son especies animales claves para poder comprender el mecanismo de transmisión de esta enfermedad. ¿Qué ocurre básicamente? Esta enfermedad tiene como órgano blanco u órgano diana, en el cual se establece una vez que ingresa al organismo de las especies que afecta, el riñón. En el riñón se ubica porque es un órgano que le presta condiciones propicias para poder evadir la acción de los mecanismos de defensa, ya sean celulares o humorales, del huésped o del organismo que está infectando. Entonces, cada cierto tiempo, cuando las condiciones son favorables, la leptospira que está establecida en el tejido renal se multiplica, lleva a cabo su proceso reproductivo y se eliminan individuos, es decir, microorganismos, bacterias infectantes al exterior a través de la orina del huésped, en un proceso que se conoce con el nombre de leptospiruria. Esta orina sale al ambiente exterior y puede llegar a producir una contaminación del suelo, del agua, del alimento, de las pasturas, de diferentes componentes del ambiente exterior. Por lo tanto, mediante este mecanismo puede la orina contaminada conteniendo espiroquetas, es decir, leptospiras infectivas, altamente infectivas, puede llegar a tener contacto accidental con piel y mucosas, nuevamente de individuos pertenecientes a especies animales que hacen parte del ciclo biológico de esta enfermedad, como pueden ser caninos, porcinos, bovinos o los propios roedores. Entonces se produce en este caso la transmisión, nuevamente el ingreso a través de piel y mucosas de la bacteria, su proceso de multiplicación, que primeramente es en la sangre, mediante un mecanismo que se denomina leptospiremia. Una vez que los mecanismos de defensa celulares y humorales del huésped o animal infectado reconocen la presencia del patógeno, lo logran neutralizar. Pero generalmente esto ya es muy tarde, porque la bacteria se ha dado modos de difundirse y establecerse una vez más en el tejido renal. En medio de todo este ciclo de transmisión de esta enfermedad estamos nosotros, como especie, que también estamos sujetos o somos susceptibles a poder infectarnos al tener contacto directo o indirecto con la orina presente en el suelo, en el ambiente exterior, en fómites, o con el contacto físico directo con las propias especies animales que hacen parte del ciclo evolutivo de la enfermedad, y por lo tanto podemos perfectamente también infectarnos.
Entonces, en el caso de la leptospira se señala que los principales reservorios animales son en la naturaleza, que son capaces de albergar por muchísimo tiempo a esta bacteria gram negativa, son básicamente los múridos, que son básicamente los roedores de vida silvestre principalmente, y los cánidos o los perros. En este caso, como estamos apreciando, tenemos los reservorios, el proceso de transmisión e invasión y finalmente los huéspedes susceptibles. ¿Pero qué es un reservorio? ¿Cómo definimos en términos epidemiológicos un reservorio? Un reservorio puede ser cualquier persona, animal o planta, donde de manera normal vive y se reproduce un agente infeccioso que depende de él para su supervivencia. Entonces aquí recordamos la definición de lo que es parasitismo, ¿verdad? El parasitismo es una asociación interespecífica, una asociación biológica entre individuos que pertenecen a dos especies diferentes, en las cuales uno de ellos depende metabólicamente de la otra especie, en este caso de su huésped, y lo requiere indispensablemente para garantizar su supervivencia. Este agente, el agente patógeno, puede ser transmitido por lo tanto en huéspedes susceptibles, como apreciamos aquí en esta gráfica. Se describe, por ejemplo, los reservorios que existen en la naturaleza para transmitir enfermedades como la brucelosis al ser humano. Varias especies de animales de interés productiva, como los porcinos, los bovinos y los caprinos, se constituyen en reservorios o fuentes naturales que albergan a esta bacteria gram positiva y que la pueden transmitir, como se sugiere aquí, al hombre. O en el caso del hantavirus, que aparece aquí representado, cuyo principal reservorio y fuente natural son los roedores, especialmente los roedores que tienen una forma de vida sinantrópica, es decir, que tienen contacto con nosotros. ¿Cómo se produce la transmisión? Recuerden ustedes que una vez que el agente patógeno encuentra puertas de salida para salir del organismo que representa su fuente o reservorio natural, tienen que llevarse a cabo una serie de mecanismos que permitan o garanticen la transmisión de los agentes patógenos. Esta transmisión de los agentes patógenos o causantes de enfermedad depende de varios factores. ¿Cuáles son esos factores? De manera muy específica, primero, la fuente del agente infectante, es decir, cuál es la especie animal que representa el reservorio principal dentro de la biología evolutiva de ese agente patógeno o parásito en la naturaleza. En segundo lugar, tiene que ver con el número, la cantidad de microorganismos liberados, es decir, que encuentran una puerta de salida para poder abandonar y desarrollar en definitiva su ciclo biológico, su ciclo vital, aquel organismo que es la fuente o reservorio natural de ella. Aquí se habla también de un concepto interesante en epidemiología que se llama la dosis infectiva o dosis infectante, que tiene que ver con la cantidad de microorganismos que se requieren o que deben salir de un reservorio natural para poder provocar enfermedad. En tercer lugar, tenemos ya la resistencia, la capacidad de resistencia que presenta el microorganismo, el agente patógeno parasitario, para mantener su virulencia, es decir, su capacidad de provocar enfermedad durante el tránsito o el paso de un nuevo huésped. ¿Por qué es importante esto? Porque para poder cumplir su ciclo biológico evolutivo, muchos agentes patógenos o parasitarios desarrollan mecanismos o formas que les permitan, sobre todo, mantenerse en un estado latente de criptobiosis en diferentes ecosistemas naturales, hasta que se produce de manera casual o accidental o programada también el contacto de esas formas o mecanismos con los huéspedes susceptibles. Por ejemplo, ¿qué ejemplo podemos señalar? En el caso de las bacterias pertenecientes a la familia de los clostridios, que son causantes de las enfermedades clostridiales, básicamente los llamados carbuncos o también el tétanos, son bacterias gram negativas de carácter anaerobio, es decir, que ellas se multiplican y prosperan en ambientes con ausencia de oxígeno. Entonces, cuando son expuestas al oxígeno, desarrollan un mecanismo de defensa que es la producción de esporas. Las esporas son estructuras microscópicas que básicamente contienen el material genético del agente patógeno de la bacteria clostridial y pueden permanecer en condiciones de ambiente externo, preferentemente como donde hay bastante humedad y presencia de materia orgánica, durante muchísimo tiempo, años y décadas, hasta que se produzca, pues, por ejemplo, la presencia de un huésped susceptible, puede ser, por ejemplo, de un animal que de forma accidental hiere su pezuña con un objeto punzocortante, una astilla, un palo, un alambre que se encuentra en el suelo y que está contaminado con materia orgánica en la cual hay presencia de esporas. De esa forma se produce una vulneración del tejido epitelial, del tejido epidérmico, y se produce de esa forma una herida vulnerante que permite que esa espora penetre debajo de la piel y se active
se active el proceso de multiplicación entonces de este agente patógeno, que es una bacteria clostridial, llegando a producir enfermedad. Entonces, como se puede apreciar, los agentes patógenos y parasitarios en la naturaleza desarrollan distintos mecanismos para poder resistir a las condiciones ambientales que no les son tan convenientes hasta que se produzca el tránsito al nuevo huésped. En cuarto lugar, podemos hablar que un factor importante que condiciona la transmisión de agentes patógenos o parasitarios es la frecuencia de contactos efectivos entre individuos infectados e individuos susceptibles. Esto quiere decir, por ejemplo, que en ciertos ambientes en los cuales se desarrollan sistemas de crianza y producción animal intensivos, cuando hay la presencia de un animal que está infectado subclínicamente, por ejemplo por una enfermedad respiratoria, como puede ser la micoplasmosis en el caso de los cerdos, el hecho de que haya hacinamiento, es decir, una excesiva cantidad de animales confinados o mantenidos en un espacio físico reducido, incrementa notablemente el riesgo de transmisión del micoplasma, que es el agente causal de esta enfermedad respiratoria, de un cerdo infectado y enfermo a un cerdo susceptible y sano. ¿Por qué razón? Porque por esta situación de que hay escasez de espacio físico para la movilidad de los animales, permanentemente están obligados los animales a contactar entre sí, con lo cual mediante este contacto físico se produce un riesgo elevado de que se transmita el agente patógeno. Este ejemplo que estoy mencionando del hacinamiento tiene que ver con el último factor importante relacionado con la transmisión de microorganismos patógenos, que es la elevada proporción de individuos susceptibles. Entonces, como hemos venido analizando, en los sistemas de crianza y producción intensiva, en los cuales se producen sobre todo animales monogástricos como cerdos, como pollos, como bovinos en sistemas lecheros, bajo confinamiento, o también bovinos sometidos a procesos de engorde, la proporción de individuos susceptibles es altísima, es bastante alta, porque en un espacio físico reducido se produce el amontonamiento de animales cuyo riesgo de infectarse es cada vez mayor. Aquí podemos ver ejemplos de cómo se produce la ruta o la vía de infección más común en seres humanos de enfermedades, por ejemplo, de transmisión alimentaria, como es la salmonelosis, causada por una bacteria gram negativa altamente infecciosa, que desarrolla mecanismos patogénicos muy agudos, muy virulentos, mediante la producción de exotoxinas que dañan o destruyen la mucosa intestinal y provocan gran cantidad de trastornos gastroentéricos. En países tropicales como nuestros vemos que se ha señalado que la principal vehículo para infección y transmisión de esta enfermedad puede ser el consumo de alimentos de origen animal contaminados, como puede ser la carne de pollo, como puede ser la carne de res, la leche, productos lácteos, cuando no son debidamente higienizados o producidos bajo condiciones antihigiénicas, en las cuales se produce, sobre todas las cosas, contaminación fecal, porque esta bacteria es una enterobacteria, es decir, que su principal hábitat es el intestino de las especies que son huéspedes susceptibles en la naturaleza. Pero también puede producirse, por ejemplo, la intervención de otras fuentes o reservorios de estos agentes patógenos, por ejemplo, a través de aves silvestres, que mediante su materia fecal pueden generar la transmisión o el salto del agente patógeno desde ellas a aves domésticas como las gallinas y los pollos, o pueden contaminar el agua mediante su materia fecal, y el agua después es consumida por estas aves, por los seres humanos o por otras especies animales de interés zootécnico, garantizando de esa forma el mecanismo de transmisión de la enfermedad, o inclusive esa agua puede tener contacto con especies animales de interés social, como son nuestras mascotas, caninos y felinos, que después tienen contacto directo, físico directo con nosotros. Entonces pueden ver ustedes que los agentes patógenos y parasitarios desarrollan gran cantidad de mecanismos, de estrategias para poder asegurar el desarrollo de su ciclo biológico o su ciclo vital, utilizando diferentes reservorios, diferentes mecanismos que garantizan su transmisión a huéspedes susceptibles. La transmisión de microorganismos patógenos desde el reservorio de infección hasta un huésped susceptible puede producirse a través de diferentes vías. ¿Cuáles son estas vías? Tenemos primero que todo la transmisión por contacto, es decir, que tiene que producirse un contacto generalmente físico de carácter directo entre el agente patógeno parasitario con su huésped susceptible. Así hablamos entonces de la transmisión por contacto directo, en la cual muchos agentes son transmitidos de un animal a otro mediante el contacto físico entre la fuente o el reservorio natural del agente patógeno parasitario y el huésped susceptible, o durante ciertos eventos fisiológicos que demandan un contacto físico cercano, íntimo, como pueden ser, por ejemplo, las relaciones sexuales. En este tipo de transmisión no se produce la intervención de vehículos u objetos intermediarios conocidos como fómites. Aquí en esta diapositiva podemos ver
Mayor explicación también de la forma de transmisión por contacto directo, en la cual se dice que el patógeno se encuentra en el animal o en el medio ambiente. Y una vez que encuentra puertas de salida, tiene que aprovecharse de ciertas facilidades circunstanciales para poder ingresar al organismo de los huéspedes susceptibles a infectar. ¿Cuáles son estas condiciones favorables? Por ejemplo, la presencia de heridas abiertas, las heridas o laceraciones en las membranas mucosas. Debemos nosotros mencionar que los seres vivos, especialmente los vertebrados superiores, poseemos barreras naturales de defensa que constituyen mecanismos para defendernos del ingreso y por lo tanto de la agresión de agentes patógenos parasitarios. Nuestra piel, nuestro pelo, la secreción de nuestras glándulas sudoríparas y sebáceas, la saliva, las lágrimas, presentan sobre todo desde el punto de vista anatómico funcional ciertos elementos que permiten repeler, obstaculizar o en muchos casos destruir, neutralizar la presencia de agentes patógenos de diferentes clases. Sin embargo, también puede producirse el ingreso mediante algunos fluidos y secreciones corporales de agentes patógenos, como puede ser la sangre, la saliva, por ejemplo el contacto de nariz con nariz entre animales de interés productivo, como pueden ser estos terneros que aparecen aquí, la frotación, las mordeduras, que ya implican también la producción de una herida, la penetración de piezas dentarias que lastiman, que vulneran, lesionan tejido epitelial y tejido muscular y que facilitan por lo tanto el ingreso, la inoculación de diferentes agentes patógenos parasitarios. Y como ya mencionamos también, mecanismos de contacto íntimo muy cercano, como puede ser la transmisión reproductiva, que puede ocurrir durante el servicio, es decir, durante el coito o la cópula, especialmente en el caso de transmisión de enfermedades venéreas, que generalmente pueden ser protozoáricas o provocadas también por virus o bacterias, o inclusive en el momento del parto, en el que, como todos sabemos, sobre todo en el caso de los mamíferos placentados, se produce un contacto directo entre la sangre y fluidos corporales de la madre con su cría, como el caso, por ejemplo, de los bovinos, en el nacimiento de sus becerros o sus crías, ¿no? En el momento del nacimiento, por ejemplo, en el caso de bovinos se pueden producir la transmisión de enfermedades virales, como es la IBR, o también enfermedades bacterianas muy graves por ser abortivas, como el caso de la brucelosis. Aquí también se sugiere en esta diapositiva, en la especie porcina, cómo puede producirse mecanismos de transmisión de los agentes patógenos. Por ejemplo, puede ser a partir de un animal infectado, pudiera ser un berraco o semental, que en el momento del coito de la cópula, a través del material seminal, transmite un agente patógeno a una cerda. O en su defecto puede ser también debido por el contacto oronasal, mediante el olfateo. El cerdo, que es una especie que utiliza mucho su sentido del olfato para relacionarse con su medio ambiente exterior y con sus congéneres. Mediante el olfateo puede, por ejemplo, tener el contacto de un cerdo sano con la vulva de una cerda infectada, por ejemplo, con brucelosis o con leptospirosis. Ese contacto de la mucosa nasal con la mucosa vulvar puede facilitar en este caso la transmisión de un agente patógeno de este individuo infectado y enfermo a un individuo susceptible o sano. También tenemos que hablar de mecanismos de transmisión por contacto indirecto. Estos mecanismos de transmisión se producen a través fundamentalmente de los llamados fómites, que son los fómites, son objetos inanimados contaminados, es decir, cualquier objeto material que en un momento determinado pueda tener contacto directo con un animal infectado y enfermo o con sus secreciones o excreciones, con su sangre, con su saliva, con su semen, con el material piógeno, la pus. Entre estos podemos destacar, por ejemplo, muchos elementos que son utilizados para prácticas de manejo cotidianas, habituales en los animales de interés productivo, como pueden ser los baldes, las sogas, cuerdas, lazos, el propio instrumental clínico y quirúrgico utilizado para llevar a cabo maniobras de manejo sanitario, los guantes, la ropa, el calzado y cualquier otro objeto físico inanimado que pueda en un momento determinado contaminarse por contacto directo o indirecto con secreciones o excreciones corporales de animales infectados y enfermos. El contacto directo también puede ser mediante animales infectados o, por ejemplo, sobre todo en el caso de enfermedades respiratorias, y justamente ahora que estamos en esta coyuntura afectados por la pandemia generada por el coronavirus, sabemos que muchos agentes patógenos, especialmente virales, pueden transmitirse mediante los llamados aerosoles. Los aerosoles son microgotitas, gotitas microscópicas, finísimas, que la mayoría de vertebrados superiores podemos nosotros expeler al medio ambiente exterior desde nuestras fosas nasales o nuestra cavidad bucal, y que contienen gran cantidad de microorganismos que son eliminados al ambiente exterior cuando tosemos, cuando estornudamos o respiramos.
Hemos dicho, o se ha dicho, por ejemplo, que una de las medidas de protección de la bioseguridad que se tienen que implementar en estos tiempos que estamos afectados por el coronavirus es el mantenimiento de por lo menos el distanciamiento entre las personas entre 1,5 metros a 2 metros, porque el virus, el virión infectante de esta enfermedad es una molécula proteica muy pesada y que en esa distancia seguramente va a caer en el suelo. Cuando hablamos de fómites también tenemos que referirnos a la transmisión de agentes patógenos o parasitarios a través de los vehículos, fundamentalmente a través de los neumáticos o llantas o también cualquier estructura asociada a los vehículos. Especialmente esto se da cuando hay contacto con materia orgánica, materia fecal, orina, aire, agua o alimentos o cualquier otra secreción o excreción corporal como la sangre, la pus, la orina y otros fluidos corporales contaminados con los neumáticos o con cualquier otro componente, como hemos dicho ya, de los vehículos, ¿no? Que representan un mecanismo muy sofisticado de mantenimiento de la cadena de transmisión de agentes patógenos, porque pueden permitir, por ejemplo, este vehículo, por ejemplo, en este cartel que es de origen mexicano, en el cual básicamente se alerta a los porcicultores mexicanos de que la peste porcina africana mata a los cerdos y que hay que aplicar medidas de bioseguridad para sanitizar los vehículos, los carros, a fin de evitar el transporte de una enfermedad letal para los cerdos. Por esa razón existen, y lo veremos ya en la última unidad temática de esta asignatura, las medidas y los planes de bioseguridad que permiten la sanitización de vehículos y otros elementos para evitar que se contaminen y se conviertan en vehículos o en medios físicos para la transmisión de los agentes patógenos o parasitarios. Entonces, la transmisión por fómite, como hemos dicho, se produce con la intervención de objetos físicos inanimados que se contaminan por contacto físico directo o indirecto con animales infectados o enfermos o con sus fluidos y secreciones corporales, y que facilitan el transporte de agentes patógenos hacia otros animales, los cepillos, las agujas, las jeringas, el instrumental de cirugía que es empleado para la castración de un cerdo, de un bovino, pero también otros vehículos que participan, otros medios que participan en el tráfico vehicular, como son los vehículos, sus llantas o neumáticos, los remolques, el calzado y la ropa, la indumentaria que utilizan las personas que por cuestiones laborales tienen contacto directo con las especies animales de interés productivo. Como se sugiere aquí, los fómites de diferente naturaleza constituyen un vehículo intermediario que pueden garantizar y facilitar la transmisión de agentes patógenos de un individuo enfermo e infectado a otro individuo sano. También tenemos que mencionar que existe otro mecanismo que ya depende de factores epidemiológicos específicos, sobre todo del ciclo evolutivo de la biología del agente infeccioso parasitario, que es la transmisión mediante la intervención de vectores. ¿Qué son los vectores? Los vectores son organismos vivos, generalmente inferiores, generalmente insectos como los artrópodos, dentro de los cuales se cumple una fase o una etapa del ciclo biológico de agentes patógenos o parasitarios, o que muchas veces constituyen la fuente primaria o el reservorio primario del agente patógeno o parasitario en la naturaleza. Los artrópodos constituyen el principal grupo de vectores que transportan agentes patógenos de un huésped a otro, como el caso de este mosquito que estamos apreciando aquí, o como el caso de ectoparásitos muy conocidos como la garrapata. En este cuadro nosotros podemos ver un resumen de algunas enfermedades infecciosas que son transmitidas por picadura o mordedura de animales. Por ejemplo, tenemos en el caso de algunas enfermedades, y tenemos que hablar en la primera columna de la ecología de la enfermedad con relación a nosotros, a la especie humana. Tenemos el caso de enfermedades en las cuales nosotros, los seres humanos, somos nada más que una cadena, un eslabón en la cadena epidemiológica, es decir, somos huéspedes accidentales, mas no somos los reservorios o fuentes primarias de estos agentes patógenos. Ejemplos muy conocidos podemos mencionar a la rabia, en la cual sabemos que su agente causal es un virus, es el Lyssavirus, un rhabdovirus causante de esta enfermedad gravísima y letal que afecta al sistema nervioso central, cuyos vectores, es decir, seres vivos que la transmiten, son mamíferos de sangre caliente como el perro, zorro y otros cánidos. Y los reservorios en este caso, son estas mismas especies que son vectores. En el caso de la rabia paralítica, que es una enfermedad también que afecta, por ejemplo, a especies animales de interés productivo, como son los bovinos, los porcinos, los equinos, hay que mencionar que hay la participación importante de un vector que son murciélagos hematófagos, es decir, murciélagos que se alimentan de sangre y que, a pesar de que ellos son portadores asintomáticos, no desarrollan la enfermedad, pueden transmitirla por este hábito de alimentarse con sangre a especies animales de interés productivo.
Tenemos también el caso de enfermedades en las cuales nosotros, los seres humanos, representamos uno o más reservorio dentro del ciclo biológico de esta enfermedad infecciosa. ¿Qué ejemplo tenemos? Por ejemplo, el caso de la enfermedad del sueño. La enfermedad del sueño, que es causada por un protozoario cuyo vector principal es una mosca, un tábano perteneciente al género Gloxina, conocida como la mosca tsetse. Es una enfermedad muy conocida en África. Este protozoario provoca una encefalitis, un proceso crónico de inflamación del sistema nervioso central, provocando la muerte mediante un proceso en el cual la persona queda prácticamente sumida en un estado de sopor, por lo cual se conoce con el nombre de la enfermedad del sueño. El reservorio de esta enfermedad, la fuente primaria de naturaleza, somos generalmente los primates, pero principalmente el hombre y los animales salvajes. Tenemos finalmente el caso de aquellas enfermedades en que nosotros, los seres humanos, el hombre, somos el único reservorio y fuente de esta enfermedad. ¿Qué enfermedades son esas? Muchas que son conocidas y que en los últimos años han provocado algunas epidemias en nuestros países, sobre todo tropicales, como el caso del paludismo o la malaria, que es causado por un protozoario perteneciente al género Plasmodium, cuyo vector o agente transmisor fundamentalmente son los mosquitos. O tenemos también el caso del dengue, enfermedad muy conocida también, cuyo agente patógeno o agente causal es el virus, es un virus, y en la cadena de transmisión de esta enfermedad intervienen artrópodos como los mosquitos, que al tener hábitos hematófagos nos inoculan o nos transmiten este virus que provoca enfermedad en nosotros. Continuando con la secuencia de la enfermedad, una vez que el agente patógeno parasitario ha penetrado las barreras defensivas del huésped susceptible y sano, el agente patógeno se desarrolla y además tiene que sobrepasar las defensas del huésped. Una vez que lleva a cabo o que consigue este objetivo de manera exitosa, la enfermedad se desarrolla, continuando con una secuencia que tiende a ser similar independientemente de que la enfermedad sea aguda o crónica. Recuerden ustedes que una enfermedad aguda es aquella en la cual su periodo de incubación, es decir, el periodo de tiempo, el lapso de tiempo que transcurre desde que el agente patógeno o parasitario ingresa en el organismo del animal y se presentan los primeros signos clínicos y síntomas, es relativamente corto, es decir, tiene generalmente un periodo clínico de corta duración, mientras que la enfermedad crónica es aquella que tiene un periodo de duración más larga, ¿no? Desde ese punto de vista clínico, el curso de una enfermedad se puede dividir en varios periodos, que ya creo que en una clase anterior ya los revisamos, pero hay que repasarlos nuevamente. Tenemos en primer lugar, yendo en un orden lógico y cronológico, la incubación. En segundo lugar, el periodo prodrómico. En tercer lugar, el periodo llamado clínico o de manifestación de la enfermedad propiamente dicho. En cuarto lugar, un periodo de declinación de los procesos patológicos. Y en último lugar, la convalecencia en el mejor de los casos. En esta diapositiva se puede de alguna forma resumir cómo se lleva a cabo este proceso, esta secuencia de eventos que permiten el desarrollo de la enfermedad. Tenemos en primer lugar cómo se produce el ingreso de microorganismos patógenos en el organismo de este cerdo joven, de este lechón. En segundo lugar se produce la fijación, que no es más que el establecimiento de los agentes patógenos parasitarios en órganos y tejidos que les permiten su colonización, es decir, que se establezcan de modo seguro y comiencen a reproducirse. En este momento, cuando se produce ya la colonización y la multiplicación del agente patógeno parasitario, se produce también su difusión mediante diferentes vías. Hemos dicho que en el caso, por ejemplo, de las bacterias, generalmente lo pueden hacer a través de la sangre, mediante un proceso de multiplicación que se llama bacteriemia, o en el caso de los virus, este proceso de multiplicación que se lleva a cabo en la sangre se conoce como viremia. Como quiera que sea, en este momento se produce la infección, Entonces, y a continuación, aunque las barreras primarias de defensa del organismo del animal han sido vencidas, porque el microorganismo obviamente se estableció, se colonizó tejidos y se multiplicó, estableciendo el proceso infeccioso, sin embargo, hay la intervención de también mecanismos de defensa correspondientes al sistema inmunitario. El sistema inmunitario, que es ese mecanismo, esa arma de defensa natural que todos los vertebrados superiores poseemos y que permite el reconocimiento, la neutralización y el control de agentes patógenos que hayan vencido las barreras iniciales de defensa nuestras y que se establezcan en nuestro organismo, provocándonos procesos infecciosos. Entonces se produce un enfrentamiento entre los mecanismos de defensa celular y humoral, es decir, la respuesta inmunitaria contra la presencia de los microorganismos o agentes patógenos. Si además de la intervención de los mecanismos inmunitarios de defensa, se produce también la intervención externa de nosotros, en este caso como responsables y gestores del sistema de producción, diagnosticando la enfermedad
y aplicando tratamientos o medidas terapéuticas que permitan remediar o contrarrestar la acción de los agentes patógenos, nosotros conseguiremos darle una oportunidad mayor al sistema inmunitario del animal para que pueda vencer la acción lesiva o dañina de los agentes patógenos. Entonces, obviamente se produce la enfermedad y una vez que la enfermedad se instala, se produce pues obviamente la manifestación de los signos clínicos y síntomas característicos de la enfermedad, sobre todo cuando los mecanismos de defensa celular y humoral son derrotados, no consiguen su objetivo de vencer, de superar la acción patógena de los microorganismos y se produce por lo tanto la enfermedad. En esta diapositiva podemos verlo graficado de manera mucho más clara. En primer lugar tenemos un individuo susceptible o sano, que es este bovino, que presenta, como se señala aquí, elementos anatómicos que representan barreras de defensa primaria, como son la piel, las mucosas, las pilosidades nasales, el sudor, la sudoración, que presentan sobre todo sustancias químicas de tipo proteico que pueden ejercer una acción destructiva sobre agentes patógenos. En este caso, los agentes patógenos representados aquí logran superar o doblegar esas barreras primarias de defensa y logran ingresar al organismo del animal susceptible, en este caso del bovino, y se establecen y colonizan cualquier órgano o tejido de este bovino, dependiendo del tipo de agente patógeno. Se produce, por lo tanto, en la secuencia siguiente el desarrollo de la enfermedad, el proceso infeccioso, que se manifiesta con signos clínicos, como se sugiere aquí. Y una vez que el proceso infeccioso está en su pleno desarrollo, en su pleno apogeo, los mecanismos de defensa inmunitaria del animal, sus mecanismos de defensa primarios y secundarios, tienen que intervenir y se producen finalmente dos desenlaces. Uno que es la convalescencia, que es cuando los mecanismos de defensa humoral y celular del animal logran superar, logran derrotar a la acción del agente patógeno parasitario, produciéndose la recuperación, la restauración de las funciones normales en el individuo. O en su defecto, cuando esto no ocurre así y la acción del agente patógeno, dada su virulencia, supera los mecanismos defensivos del organismo del animal, o cuando las medidas terapéuticas o de tratamiento farmacológico no se aplican oportunamente o no se aplica de manera eficaz, se produce un desenlace negativo que es el que no queremos, que es la muerte del animal. Por lo tanto, recuerden ustedes que tenemos que hablar del periodo de incubación. El periodo de incubación, que es el lapso de tiempo que transcurre desde que se produce la infección inicial, es decir, desde que el agente patógeno parasitario vulnera las barreras defensivas del organismo del animal, ingresa para establecerse en diferentes órganos y tejidos, y una vez que se multiplica, llega a producir daños por diferentes mecanismos, ¿no? En el caso de las bacterias, por la producción de exotoxinas y endotoxinas que provocan daño tisular, daño funcional, y permiten la manifestación de los primeros signos clínicos o síntomas de la enfermedad. En algunas enfermedades infecciosas este periodo de incubación siempre es el mismo, es decir, sigue ciertos patrones temporales permanentes, o en otros casos es absolutamente variable. ¿De qué depende la mayor o menor duración en tiempo de este periodo de incubación? Depende de factores que tienen que ver fundamentalmente con el propio agente patógeno o causante de enfermedad, como son su virulencia, es decir, qué mecanismos utiliza para provocar daño o alteración en los tejidos y funciones de su huésped o animal que infecta, el del tamaño del inóculo, que quiere decir la cantidad de individuos, de microorganismos o dosis infectiva que ingresan al organismo del animal susceptible, la distancia entre el sitio de entrada y el foco de infección y la propia resistencia del huésped. En esta diapositiva podemos explicar muy claramente lo que anteriormente mencionábamos con un ejemplo específico en el cual se nos explica cómo es la patogenia. La patogenia es aquella parte de la patología que estudia todos los mecanismos que permiten justamente el desarrollo de una infección, cómo un agente patógeno ingresa a órganos y tejidos de un huésped susceptible, cómo se multiplica y qué mecanismos utiliza para desarrollar sus acciones lesivas, ¿no? Tenemos en primer lugar que la rabia es una enfermedad de origen viral que ingresa mediante la mordedura de un animal. Puede ser en el caso de este perro que esté infectado por la enfermedad y muerde a esta persona. En segundo lugar, una vez que el virus es inoculado mediante la saliva de este perro, el virus se replica o se multiplica, como vimos en clases anteriores, a nivel del tejido muscular en el sitio de la mordedura. Sobre todo cuando obviamente no se implementan medidas de higiene, de sanitización prontas y urgentes, pues el virus encuentra una oportunidad propicia para multiplicarse, para replicarse, primariamente en el tejido en el cual mediante la mordedura fue inoculado. En tercer lugar, el virus, una vez que se ha multiplicado, infecta los nervios del sistema nervioso periférico,
del sistema nervioso periférico y lleva a cabo un movimiento, una movilidad en sentido retrógrado. ¿Qué quiere decir? Que a partir del sistema de nervios periféricos asciende mediante el sistema de los nervios periféricos hacia la columna, hacia la médula espinal. Es decir, lleva a cabo un movimiento que lo lleva desde la periferia en búsqueda del sistema nervioso central. En cuarto lugar, una vez que el virus asciende mediante el sistema de nervios periféricos, se establece inicialmente en la raíz dorsal de los ganglios nerviosos. Los ganglios nerviosos son estructuras que forman la médula espinal, el cordón espinal, y continúan su proceso de multiplicación y viajan, como dijimos ya, en un sentido retrógrado o ascendente, en el caso de nosotros, que somos seres bípedos, mediante la médula espinal asciende hacia el cerebro. Una vez que el virus llega al cerebro, lo infecta, el virus rábico se multiplica, afecta a cierto tipo de células especializadas presentes en el tejido encefálico, provocando su degeneración y su alteración funcional. Pero finalmente, una vez que el virus ya se ha establecido en su órgano blanco, que es el cerebro, sin embargo continúa multiplicándose o difundiéndose y viaja desde el cerebro del individuo infectado a través de los nervios sensitivos a otros tejidos y órganos diferentes, tales como el ojo, los riñones y las glándulas salivales. Es por eso que en la mayoría de mamíferos se ha dicho que el principal mecanismo de transmisión de la enfermedad de la rabia es la saliva, porque una vez que se produce todo este proceso de colonización y multiplicación del agente viral causante de la rabia, vemos que finalmente se produce su viaje o su multiplicación hacia glándulas salivales. El periodo de incubación es un periodo de tiempo que puede ser relativamente corto en algunas enfermedades. Este periodo se caracteriza, el periodo prodrómico es un tiempo relativamente corto que sigue el periodo de incubación en algunas enfermedades. Este periodo se caracteriza por la manifestación de signos clínicos y síntomas iniciales moderados, es decir, que no se aprecian de manera muy clara, tales como depresión o decaimiento, letargo, anorexia, que es la depresión o disminución del apetito, el decaimiento en el individuo infectado y la reducción del desempeño productivo en el caso de aquellas especies animales productivas. Una vaca infectada, por ejemplo, con mastitis clínica va a manifestar hipertermia o elevación de la temperatura. Esa elevación de la temperatura le va a provocar malestar, depresión, decaimiento, su apetito se va a disminuir y por lo tanto su rendimiento productivo se va a afectar. Este periodo prodrómico es un periodo de tiempo relativamente corto y también depende obviamente de los mecanismos de patogenicidad y de virulencia del agente patógeno y también de la propia resistencia que sobre todo los mecanismos de defensa celular del sistema inmunitario del animal infectado puedan desarrollar. Luego que ya el agente patógeno parasitario se ha establecido, ha colonizado órganos y tejidos, se ha multiplicado, comienza a hacer daño mediante distintos mecanismos, hablamos francamente ya del periodo clínico o periodo de enfermedad. Esta etapa puede ser subclínica, es decir, puede presentarse con síntomas que pueden pasar desapercibidos o no son muy claros, o presentarse francamente signos clínicos y síntomas evidentes de la enfermedad, como son la fiebre, la tos, la diarrea, dolores, abortos en el caso de agentes patógenos que interrumpan el proceso de gestación, o la inflamación de ganglios linfáticos, conocido como linfadenopatía. Durante este periodo o lapso de tiempo se produce obviamente mecanismos de reacción por parte del organismo del animal infectado. Entre estos tenemos principalmente un mecanismo que se llama la leucocitosis, que es el incremento de glóbulos blancos o leucocitos circulantes en sangre. ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos que los glóbulos blancos son de los primeros elementos de defensa celular que tienen nuestros organismos para poder atacar al agente patógeno causante de enfermedad. Entonces, en el periodo clínico, como hemos dicho, se produce la manifestación clara y evidente de diferentes síntomas y signos clínicos propios de la enfermedad, como pueden ser la fiebre, puede ser tos, descarga de secreción de diferente clase, mucosa por las vías respiratorias, como el caso de este ternero, severamente afectado por una enfermedad neumónica, pueden producirse abortos o diarreas cuando los agentes patógenos tienen como órgano blanco u órgano diana el aparato digestivo de los animales. Entonces, el periodo de la enfermedad, ya como hemos dicho, establecido clínicamente, una vez que se producen todos los mecanismos patogénicos o causantes de enfermedad, se produce también una respuesta inmune del paciente, que son los mecanismos de defensa que pueden ser de dos tipos, ¿no? La defensa celular, representada por la acción de los glóbulos blancos, especialmente linfocitos B y linfocitos T y macrófagos,
que son elementos celulares que desarrollan diferentes mecanismos, como son la fagocitosis, que es englobar al agente patógeno y utilizar un sistema de enzimas proteicas para destruirlo, o también la emisión de ciertas enzimas que pueden provocar lisis o destrucción de los agentes patógenos. También en este caso, sobre todo en los sistemas de crianza y producción animal, se produce la detección o diagnóstico de la enfermedad y la instauración del correspondiente tratamiento para intentar eliminar la presencia de ese agente patógeno en el organismo del animal. Y por lo tanto el periodo de enfermedad termina o puede hacerse latente. Cuando estos mecanismos fallan, ya sea los propios mecanismos de defensa inmunitario del animal o las medidas terapéuticas que se implementan son muy tardías o ineficaces, por lo tanto la enfermedad no es tratada exitosamente, el animal finalmente puede morir. En esta etapa de franco desarrollo clínico de la enfermedad es una etapa muy preocupante porque los animales en este momento sirven como reservorio de las enfermedades y las transmiten fácilmente. Es decir, mediante sus secreciones o excreciones corporales, sus fluidos, se puede producir la salida hacia el exterior del agente patógeno parasitario para continuar con su ciclo biológico. Recuerden ustedes que los agentes patógenos, llámense bacterias, virus, protozoarios, hongos o cualquier agente parasitario, tienen que cumplir la función fundamental desde el punto de vista biológico, que es garantizar su supervivencia. Entonces aquí tenemos representado lo que decíamos, ¿no? Una vez que se produce el desarrollo clínico de la enfermedad, que el agente patógeno mediante diferentes mecanismos agrede y altera estructuras y funciones del huésped, el sistema inmunitario reacciona mediante las dos vías, la vía celular y la vía humoral. Aquí se representa justamente la fagocitosis, como un macrófago está englobando una bacteria para tratar de destruirla. Si además de eso, como se ve en la parte inferior, se diagnostica de forma oportuna y correcta el padecimiento o la enfermedad infecciosa en el animal, se produce el tratamiento correspondiente por parte del médico veterinario o la persona responsable en el sistema de producción, y de esa manera, mediante estas dos vías, se logra el restablecimiento de la salud del animal afectado en el caso de que resulta exitoso, o en su defecto, si es que lamentablemente la condición del animal determina que su sistema inmunitario fracase, que no logre superar el desafío provocado por el agente patógeno y que tampoco las medidas terapéuticas implementadas hayan sido eficaces, se produce lamentablemente el desenlace final, que es la muerte. Luego del desarrollo clínico de la enfermedad, del periodo francamente propio de la enfermedad, tenemos el periodo de declinación, que ocurre pues, en el escenario más favorable, que es el hecho de que los sistemas de defensa inmunitario, unidos a las medidas terapéuticas, pues consiguen un resultado favorable, positivo, que es el control, la neutralización del agente patógeno. Y viene entonces un periodo de declinación que puede durar desde menos de 24 horas hasta varios días, en el cual se comienza a producir ya la recuperación, la restauración de la salud afectada del animal. Por lo tanto, los signos clínicos y síntomas que se presentaron inicialmente, generalmente de manera aguda, cesan, es decir, que disminuyen o comienzan a reducir su virulencia. La fiebre o la temperatura alta disminuye y las alteraciones funcionales de diferente clase que se hayan presentado comienzan a desaparecer. Sin embargo, tenemos que tener presente que en esta etapa los animales aún siguen siendo susceptibles o vulnerables a experimentar lo que se denomina las recidivas. Las recidivas, que son nada más que recaídas, que quiere decir que pese a que inicialmente se ha logrado de alguna forma controlar el avance de una enfermedad, la manifestación de sus mecanismos virulentos, sin embargo, la salud del animal no está totalmente restablecida. Y si no se cuida de ella, no se le proporcionan los cuidados necesarios, el agente patógeno puede nuevamente multiplicarse y generar una reinfección, o también producirse las llamadas infecciones secundarias. ¿Cómo se producen las infecciones secundarias? Por ejemplo, existen gran cantidad de virus respiratorios que afectan a animales domésticos. El caso de la micoplasmosis, que afecta a los cerdos, es un ejemplo específico, en el cual el agente primario causante de la enfermedad no es el propio micoplasma, sino que son virus respiratorios que pueden de diferente manera ingresar a los pulmones de los cerdos, multiplicarse mediante mecanismos de replicación que involucran la depresión del sistema inmunitario, la inmunidad en el sistema respiratorio, y facilitan que microorganismos bacterianos o de diferente clase, como el micoplasma, que colonizan de forma normal el árbol respiratorio de la mayoría de mamíferos, especialmente de los cerdos, aprovechen estas circunstancias favorables y se comporten como patógenos oportunistas, es decir, aprovechen ese debilitamiento de la inmunidad local a nivel del árbol respiratorio para comenzar a multiplicarse y producir daño anatómico y funcional
permitiendo el desarrollo de la enfermedad, con lo cual se produce una infección secundaria. Si favorablemente avanza la recuperación del animal, hablamos de un periodo de convalecencia en el cual el animal se recupera ya plenamente, es decir, hay una restauración del daño tisular o estructural que haya provocado el agente patógeno, cualquiera que sea su etiología, una restauración o restablecimiento de las actividades funcionales y el animal vuelve a la normalidad, que es lo que finalmente nosotros aspiramos.